Dicen que la nieve tiene memoria, que lo que cae sobre la montaña, lo que el viento se lleva, nunca desaparece del todo. Queda allí, escondido bajo capas de hielo, esperando a que alguien vuelva a preguntar. Hoy te contaré una historia que muchos preferirían olvidar. Un caso real ocurrido en los montes Urales, en el corazón helado de Rusia. Una expedición de 9 jóvenes que se internó en la montaña y jamás regresó con vida. No es una leyenda, no es un rumor. Los cuerpos aparecieron, pero la forma en que los encontraron convirtió este evento en el misterio más perturbador de la historia del montañismo moderno. Este es el caso del Paso Dyatlov, 1959. Todo empezó como algo normal. Los 9 excursionistas eran expertos, acostumbrados al frío, al hielo, a la montaña. Liderados por Igor Dyatlov, un muchacho inteligente, disciplinado, apasionado por los retos. Estudiantes de ingeniería, deporte, física, gente joven que buscaba aventura. Tenían un objetivo simple: escalar la montaña Otorten, atravesando la zona conocida como Yolat-Siagl, una palabra mansi que significa montaña de los muertos. Desde el primer día, el clima les jugó en contra. Tormentas, vientos, -40 grados. Pero siguieron avanzando. El 1 de febrero levantaron su campamento en la pendiente de una montaña blanca y silenciosa. Comieron, rieron, escribieron en sus diarios, tomaron fotografías que aún puedes ver hoy. Caras sonrientes, manos congeladas, nieve hasta la cintura. Nadie imaginaba lo que iba a suceder. Los días pasaron, y en la universidad donde estudiaban empezaron a preguntar por ellos. No regresaron en la fecha prevista. Tampoco enviaron señales, ni radio, ni cartas, ni nada. Algo estaba mal. Equipos de búsqueda se organizaron rápidamente. Familiares, voluntarios, militares. Aviones y helicópteros fueron enviados al área. Semanas después, uno de los rescatistas vio algo sobresaliendo en la nieve. Era parte de una tienda de campaña, rasgada, abierta desde dentro. Como si quienes estaban dentro hubieran salido huyendo, corriendo, desesperados, sin ropa de invierno, algunos descalzos, otros en ropa interior, en medio de la noche, a 40 grados bajo cero. Pero eso no fue lo más extraño. A pocos metros de la tienda encontraron huellas humanas que descendían por la montaña. No había pisadas de animales ni señales de ataque, solo huellas humanas, perfectamente alineadas, como si caminaran en fila, como si no estuvieran huyendo, sino adelantándose a algo o a alguien. Voy a detenerme aquí para preguntarte algo. ¿Qué crees que puede hacer que 9 personas experimentadas, preparadas y entrenadas corten su propia tienda desde dentro para huir hacia la nieve helada, sin ropa y en silencio absoluto? Piensa en eso durante un segundo. Porque ahora viene lo peor. Los rescatistas siguieron aquellas huellas durante cientos de metros. La nieve era profunda, el viento cortaba la piel y cada paso costaba respirar. Pero las marcas seguían ahí, firmes, claras, como si hubieran sido dejadas apenas horas antes. Una fila humana serpenteando hacia los árboles más cercanos, hasta que las huellas desaparecieron. Allí, bajo el tronco de un viejo cedro, vieron algo que heló la sangre de todos. 2 cuerpos, semidesnudos, sin botas, sin chaquetas. Sus manos estaban destrozadas, como si hubieran intentado trepar al árbol frenéticamente, arrancando corteza con los dedos. Como si algo, detrás de ellos, los obligara a subir, a escapar. O quizás, a ver algo desde arriba. Alrededor del árbol encontraron restos de una pequeña fogata, pero el fuego no fue suficiente. El frío los reclamó primero. A 300 metros de allí, otros 3 cuerpos aparecieron esparcidos en la nieve. Uno boca abajo, como cayendo en dirección al campamento. Otro abrazado a su propio pecho. El tercero mirando hacia el cielo, con los ojos abiertos, como si aún esperara respuestas. La posición de los cuerpos llamó la atención. Parecía que estaban intentando regresar a la tienda, como si algo los hubiera obligado a abandonarla y en algún momento, quizás demasiado tarde, hubieran intentado volver buscando refugio.
Pero la pregunta era la misma. ¿Por qué salieron sin ropa? ¿Por qué descargaron la tienda desde dentro? ¿Por qué no tomaron ni un abrigo, ni guantes, ni botas, sabiendo que el frío podía matarlos en minutos? Nada tenía sentido. Pasó el tiempo, la nieve siguió cayendo, los rescatistas siguieron buscando. Casi 2 meses después, cuando el invierno comenzó a ceder, encontraron los cuerpos estantes. Pero la escena era diferente, muy diferente. Los últimos 4 excursionistas estaban dentro de un pequeño barranco, parcialmente cubiertos por hielo. A diferencia de los primeros, ellos sí llevaban parte de la ropa de los compañeros muertos, como si hubieran sobrevivido más tiempo, como si hubieran intentado resistir. Pero los detalles médicos eran inquietantes. Una de las mujeres no tenía lengua, ni ojos. Otro tenía el cráneo fracturado, pero sin heridas externas, como si la fuerza que lo golpeó viniera desde dentro. Uno más tenía las costillas rotas, pero la piel intacta, sin hematomas. Los forenses describieron los daños como si el cuerpo hubiera recibido una presión enorme, comparable a un choque de automóvil. Pero allí no había vehículos, no había rocas caídas, no había señales de avalancha, solo silencio, montaña, nieve y un misterio que parecía observarlo todo. La pregunta se repetía entre investigadores y militares. ¿Qué puede romper huesos internamente sin dañar la piel? ¿Qué arranca lengua sin que haya sangre alrededor? ¿Por qué su ropa mostraba rastros de radiación? Sí, radiación. Como si hubieran estado expuestos a algo no natural, no común, no explicable. Un detalle más. Los cuerpos parecían haber intentado intercambiar prendas entre ellos, como si la prioridad no fuera el calor, sino mantener cierta ropa específica. ¿Protección? ¿Contaminación? ¿Temor a algo que tocaba la nieve? Las autoridades cerraron el caso con una frase que sonó a evasión. Fuerza natural irresistible. Sin explicar qué significa, sin decir qué ocurrió, sin responder nada. Cerraron el archivo. Clasificación. Silencio. Pero la historia no terminó allí. Años después, las teorías empezaron a aparecer. Teorías que intentan explicar lo inexplicable. Y algunas no dejan dormir. Las autoridades, presionadas por las familias, tuvieron que ofrecer explicaciones. La primera teoría oficial fue avalancha, que la nieve cedió, asustó al grupo y huyeron a ciegas en medio de la noche. Pero algo no cuadraba. No había signos de avalancha en la pendiente. La tienda estaba parcialmente cubierta, pero no sepultada, y los cuerpos no mostraban señales de haber sido arrastrados por nieve. Además, ¿por qué cortar la tienda desde dentro en lugar de abrir la cremallera? ¿Y por qué marcharse en fila, tranquilos y no corriendo? Otra hipótesis fue hipotermia y delirio. El frío extremo puede confundir la mente, provocar desorientación e incluso la llamada desvestida paradójica, donde la persona cree tener calor y se quita la ropa. Pero en este caso había detalles demasiado específicos. Lengua arrancada sin hemorragia, costillas y cráneo fracturados internamente, presencia de radiación en algunas prendas, piel con tonos anaranjados, ropa intercambiada, no retirada al azar. Demasiado orden, demasiado intencional. Se mencionó también a los Mansi, la comunidad indígena que vivía cerca. Algunos insinuaron un ataque, pero no había huellas más que las del propio grupo. No había señales de lucha, no se robaron objetos. Los Mansi conocían esas montañas mejor que nadie. Un ataque hubiera sido evidente. Ellos negaron cualquier relación, y no hubo pruebas en su contra. Entonces surgió la teoría que heló más que aquella nieve. Operación militar secreta. Testimonios de la época hablaban de pruebas de armas en la zona, luces extrañas en el cielo, explosiones lejanas, objetos brillantes atravesando la noche. Los diarios del grupo mencionaban luces naranjas flotando sobre el bosque. ¿Y si no huyeron de una avalancha, sino de algo que vieron? ¿Algo que talló? ¿Algo que no debían presenciar? Muchos creen que los excursionistas fueron testigos de una prueba militar y que lo que ocurrió después fue un intento de encubrirlo. De ahí el cierre repentino del caso, de ahí la radiación, de ahí la misteriosa frase final.
fuerza natural irresistible. Una forma elegante de no decir nada. Pero existe otra teoría, una que pocos se atreven a considerar. La teoría del contacto no humano. Investigadores y exmilitares retirados sugieren que las lesiones internas sin trauma externo, la radiación y la huida descontrolada podrían indicar exposición a un fenómeno desconocido, algo que provocó terror instantáneo. No hubo señales de huida caótica, no hubo estampida, no hubo gritos. Solo una salida silenciosa, ordenada, casi como si alguien nos hubiera guiado o llamado. Recordemos algo escalofriante. Los primeros cuerpos hallados no estaban juntos. Cada grupo parecía haber vivido un final distinto. Unos murieron de frío, otros tuvieron lesiones inexplicables, otros parecían haber luchado por sobrevivir más tiempo, como si no todos murieran por lo mismo. Y aún más inquietante, cuando los rescatistas se alejaban del lugar, muchos dijeron que sentían la sensación constante de ser observados, que el silencio allí no era normal, que las montañas guardaban un secreto que nunca quiso ser revelado. Imagina la escena una vez más. La tienda rascada desde dentro, abierta hacia la tormenta. Botas y abrigos sin tocar. Un camino de huellas ordenadas descendiendo la montaña. Como si hubieran seguido algo. O huido de algo en silencio. ¿Qué hace que 9 montañistas expertos abandonen el único refugio que tenían, sin ropa, sin equipo, sin lógica? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿O una fuerza que no comprendemos? Las teorías oficiales hablaron de avalanchas, alucinaciones por hipotermia, incluso de un posible ataque. Pero nada encaja del todo. No en un caso donde hay fracturas internas sin trauma externo, ropa con restos de radiación, una lengua arrancada y cuerpos ubicados en posiciones que sugieren intentos de supervivencia o de huida. Quienes investigaron aseguraron haber visto informes desaparecer. Testigos hablaron de luces esféricas en el cielo esa noche, flotando sobre los árboles como ojos silenciosos. La posibilidad de pruebas militares secretas o tecnología no revelada está presente incluso hoy. ¿Y si el grupo vio algo que no debía ver? ¿Y si fue un accidente o una advertencia? Pero existe una hipótesis más inquietante, no científica, no racional. Una que nace del silencio del hielo. La idea de que no estaban solos ahí arriba. Los registros sugieren que parte del grupo sobrevivió más tiempo, que alguien intentó prender fuego y mantenerse con ropa de otros compañeros. Eso significa que hubo segundos, minutos, quizá horas, donde respiraron sabiendo que algo se acercaba. Imagínalos un momento. La nieve cayendo lenta, el viento aullando entre los pinos, sombras que se mueven donde no deberían, una luz en el cielo, un sonido grave que no se oye pero se siente en el pecho, y la certeza de que algo está a punto de pasar. ¿Corrieron hacia la montaña para escapar? ¿Para esconderse? ¿Para alejarse de algo que rodeaba la tienda? Quizá intentaron volver cuando el pánico cedió, pero el frío fue más rápido. O tal vez no fue el frío. Tal vez fue lo que los hizo salir. 60 y tantos años después, el expediente sigue lleno de contradicciones. Miles de expertos analizaron el caso. Y aún así, seguimos como al principio, con preguntas congeladas en el tiempo. El gobierno cerró el informe con 4 palabras que dicen mucho y nada. Fuerza natural irresistible. Una forma elegante de no señalar culpables, de no admitir teorías, de no explicar lo inexplicable. La montaña se quedó con la verdad. La nieve conservó los secretos. Y nosotros solo tenemos pistas rotas y fotografías donde los excursionistas sonríen, sin saber que la noche los esperaba. Quizá alguna vez la nieve hable. Quizá el viento susurre lo que ocurrió. O quizá hay historias que la montaña prefiere guardar. ¿Qué crees que pasó realmente en el paso Dyatlov? Te leo en los comentarios. Si quieres seguir adentrándote en misterios reales, desapariciones y casos que desafían toda lógica, suscríbete. Tenemos mucho más que contar.